Y bien, esta noche así las cosas. Gracias. Soy Juan José Ríos. Continuamos con el análisis, las conversaciones y entrevistas. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45, lunes 9 de noviembre. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las dos entrevistas de la noche. Inicio dándole la bienvenida a Carmina. Gusto en saludarla. Buenas noches. Igualmente, Mariana, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está iniciando su semana? Pues todo muy bien, en una semana que, pues desgraciadamente la semana pasada fue muy dura para el país por muchas razones, así que esperemos que esta semana esté un poquito mejor para Guatemala. Efectivamente, así esperamos todo y con la solidaridad de los guatemaltecos apoyar a miles de familias que han sido gravemente afectadas, tema que tratamos ayer domingo junto a Cristian Castillo. Bueno, hoy por la noche ya nos metemos a coyuntura nacional, a temas importantes, a noticias que hay necesidad de profundizar. Dos temas nos ocuparán. El primero es el anuncio, la presentación que ha hecho el Ministerio Público, la señora fiscal general, sobre este nuevo proceso de asesoría en análisis y verificación con el objetivo de garantizar que el personal que ingrese a trabajar al Ministerio Público pues cumpla con ciertos requisitos, fundamentalmente de probidad, honestidad, profesionalismo, transparencia. Sobre ese tema vamos a hablar en la primera entrevista y en la segunda, bueno, fue noticia por la tarde un deslave, algo que sucedió en el municipio de Santa Catarina Pinula. Vamos a hablar con el secretario de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula para conocer más y sobre todo que nos comente cuáles son las regulaciones en el tráfico a partir de hoy, pero también ya para mañana, y si efectivamente Santa Catarina cuenta ya con un POT, y también con temas de riesgo. Recordar que hace 5 años se dio la desgracia del Cambrai, no lo estoy comparando, sino sencillamente hay zonas de alto riesgo. Para tratar estos temas, pues bueno, vamos a iniciar, Carmina, con la primera entrevista y le quiero dar la bienvenida al secretario contra la corrupción del Ministerio Público, el licenciado Estuardo López, y también a la licenciada Lourdes Paniagua, encargada de la asesoría en análisis y verificación. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Inicio con el secretario contra la corrupción del Ministerio Público, el licenciado Estuardo López. Bueno, ya en la introducción lo mencionamos, hubo una presentación, se ubica dentro del Plan Estratégico 2018-2023, pero cuéntenos más de qué estamos hablando y qué es lo que está haciendo la señora fiscal general. Muchas gracias, doctor Mariano Rayo, muchas gracias a la doctora Carmina Valdizón y a Canal Antigua por la invitación a este importante programa. Efectivamente, como usted dice, producto del Plan Estratégico 2018-2023, que impulsa la doctora María Consuelo Porras Argueta en el Ministerio Público, el día de hoy se hizo pública la presentación de la asesoría en análisis y verificación. Como usted ya lo mencionó, efectivamente, esta es una de las múltiples acciones, mecanismos que hemos ido generando desde el Ministerio Público en la lucha frontal contra la corrupción. Muchísimas gracias, licenciada, bienvenida. ¿Nos podría explicar un poco más a fondo sobre esto? Porque vemos que van a realizar varias pruebas también al personal que está ingresando, que se va a realizar cada cierto tiempo. ¿Cómo está siendo la reacción también de los funcionarios? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, es un gusto contarles que la nueva era del Ministerio Público está promoviendo que todas las personas que ingresen a la institución pues sea personal idóneo y probo para que pueda cumplir con el servicio de calidad y calidez que la institución promueve. La asesoría lo que hace es una investigación socioeconómica del personal que va a ingresar a la institución para que nosotros tengamos la certeza que la persona pues está libre de contacto con pandillas, libre de contacto con la corrupción y que realmente tenga no solo las aptitudes y las calidades y cualidades como persona que la institución necesita, sino que todo el entorno de la persona pueda ser el idóneo para poder cumplir con las funciones que tiene el Ministerio Público. Es decir, nosotros vamos a investigar o estamos investigando los perfiles socioeconómicos, que esto incluye
pues el área familiar, el área financiera, las relaciones interpersonales, todo lo que tenga que ver con lo que conforma al ser humano para que esta persona o las y los trabajadores sean cada vez mejores en su atención, ¿verdad? Y que cuenten con las calidades que necesita la institución para poderle servir al país de la mejor manera. Licenciada Paniagua, estos requisitos, estas pruebas que mencionaba Carmina, y en fin, todo el programa aplica a cualquier persona que desea ingresar al Ministerio Público, no importa si es para un puesto administrativo, de apoyo, alguna fiscalía. ¿Esto es 100% para toda persona que desea ingresar al Ministerio Público? Exactamente, es correcto. Lo que se están promoviendo es que cualquier persona que ingrese a la institución en un proceso paralelo al que hace reclutamiento en recursos humanos, pues pueda tener este factor de investigación para que tengamos la certeza que no importa qué puesto, la persona va a ser idónea y completamente libre de corrupción, en una línea de transparencia, no importando qué puesto va a ejercer, no importando si tiene una atribución en contacto con el usuario o no, pero necesitamos que el personal sea el idóneo. Gracias. Licenciado Estuardo López, una consulta. Por ejemplo, la entrevista profunda de probidad, ¿en qué va a consistir? Que me llama la atención en general el nombre. Exacto. Todos los mecanismos que se usan en la asesoría de verificación están basados en parámetros internacionales y en pruebas que van a buscar la probidad y la honradez de toda persona que vaya a ingresar al Ministerio Público, tanto en el área técnica, en el área administrativa y en el área fiscal. Esta entrevista profunda de probidad, como la misma palabra lo estipula, es entrevistas que van a hacer los técnicos de la unidad de análisis y verificación a efecto de determinar cuáles son los parámetros de honradez, de probidad que tenga una persona. Creo que la licenciada Paniagua, porque lógicamente ella es la jefa de la unidad y es la que tiene la expertise como psicóloga, es la que podrá, creo, ampliar mucho más en ese tema. Pero de manera general, yo creo que yo quisiera hacer hincapié en un tema. Es lo que se busca en todos estos mecanismos, y ese es el espacio que vamos a aprovechar ahora, es decirle a la población que toda persona que ingrese al Ministerio Público, vamos a buscar que aparte del perfil técnico, que aparte de la experiencia, la formación académica, toda esa parte de los conocimientos y habilidades que deben tener lógicamente los empleados del Ministerio Público, ahora se deben de buscar que tengan honradez, probidad, meritocracia, honorabilidad, que creo que es un tema que vaya si no hace falta en nuestras instituciones. Licenciado López, yo sí voy a requerir que por favor nos ayude a aclarar algo, porque incluso la audiencia nos pregunta, como estamos totalmente en vivo, la Secretaría contra la Corrupción que usted, pues usted ostenta el cargo de secretario, ¿en qué se diferencia de la Fiscalía contra la Corrupción? Como pregunta número uno. Y segundo, si la Secretaría, si hay una diferencia, que usted nos explicará, si su Secretaría funciona algo así como una Inspectoría General del Ejército, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, o cuáles son las funciones fundamentales de la Secretaría contra la Corrupción. Gracias. Primera pregunta. La Secretaría contra la Corrupción es una unidad administrativa distinta a la unidad de asesoría en análisis y verificación. Ambas tienen en común que dependen directamente de la Fiscal General de la República y que ahora tienen una estrecha relación en búsqueda de atacar la corrupción desde lo interno del Ministerio Público. La Secretaría contra la Corrupción, básicamente, su función va a ser articular todas las unidades administrativas, técnicas y fiscales del Ministerio Público a efecto de aplicar la normativa nacional e internacional en materia de la corrupción y crear acciones y mecanismos en contra de la corrupción. A diferencia, la unidad de análisis de asesoría en análisis y verificación
básicamente va a dar ese apoyo técnico a la señora fiscal general y a la Dirección de Recursos Humanos para la mejora en la contratación del personal de nuevo ingreso del Ministerio Público. Esa creo yo que son las grandes diferencias. En común tienen que ambas están articulando acciones en la búsqueda de la lucha contra la corrupción. Gracias. Segunda pregunta. Perdón. Ajá. En relación a la segunda pregunta, la Secretaría contra la Corrupción, en primer lugar, es una dependencia administrativa. Ahora mismo está encargada de articular acciones entre el área fiscal, teniendo como enlace con la señora fiscal varias fiscalías que tienen un tema específico en la lucha contra la corrupción. Pero a su vez, la Secretaría contra la Corrupción, dentro de las varias funciones que tiene, es ir articulando acciones desde también en las áreas administrativas que tienen que ver en lucha contra la corrupción a lo interno. Verbigracia, tener todo el tema del régimen disciplinario, supervisión del Ministerio Público, juntas disciplinarias, es buscar todas esas acciones que puedan ir en la mejora a lo interna en la lucha contra la corrupción. Gracias, licenciado. Licenciada, adentrémonos entonces con usted sobre las pruebas en sí. Por ejemplo, la prueba psicométrica de personalidad. Por lo general las empresas en el sector privado hacen un perfil, el ideal según el puesto. Acá es en ese mismo estilo, dependiendo cada perfil, cada puesto que va a aplicar, o tienen un perfil general. Ok, le comento. Para comenzar, nosotros tenemos pues, perfiles para cada puesto, tanto en el área fiscal como en el área administrativa, y después de haber superado todos los requerimientos y todas las pruebas que requiere el perfil de puesto, nosotros lo que hacemos es las pruebas iniciales de confiabilidad, que básicamente nos van a decir la persona qué tan confiable es para pertenecer a la institución. Estos instrumentos que nosotros tenemos son instrumentos internacionales y tenemos el respaldo de la Embajada Americana, que nos está dando un acompañamiento para poder realizar este tipo de lineamientos. Adicional, tenemos otro tipo de batería, otro tipo de instrumento que nos sirve específicamente para medir la adaptabilidad de la persona dentro del entorno laboral o no. ¿Por qué es importante abordar sobre la adaptabilidad de la persona? Porque si bien es cierto, la institución pues da la persecución penal, pero el personal constantemente está en contacto con víctimas, con familiares, con escenas del crimen, con todos estos sucesos de violencia que necesitamos tener estas personas pues estables, ¿verdad? Mentalmente sanas y que puedan estar en estas situaciones y en este contexto para poder desempeñar sus funciones. Entonces, es como abarcar toda el área del ser humano, saber que la persona está al 100 para poder desempeñar sus funciones. Esa es más que todo la diferencia entre las pruebas psicométricas y las pruebas de personalidad que se están realizando. Licenciada Paniagua, algo que me llamó la atención en la presentación de esta asesoría en análisis y verificaciones que indican que se harán revisiones cada 5 años. ¿No les parece que es demasiado tiempo como para estar verificando si han cambiado algunos de los elementos que ustedes verifican, el estatus socioeconómico, las relaciones interpersonales, en fin? ¿Por qué lo colocan en 5 años? O si por el contrario también habrá al azar, de manera pues que así lo determinen, empezar a verificar en cualquier momento. Ok, efectivamente pues se estará haciendo esta revisión periódica. Cabe mencionar que creo que aquí podemos contemplar que por primera vez en el sector justicia se está realizando este tipo de investigaciones. Creo que para empezar estamos dando un paso grande que no se había hecho antes. Y entonces tenemos que ir fortaleciendo nuestros procesos y obviamente tenemos procesos de capacitación y tenemos que ir evolucionando con las pruebas y evolucionando con el ser humano y evolucionando con el desempeño de la persona dentro de la institución. Dentro del acuerdo de creación, que es el 1-2020,
se estableció esa temporalidad porque se contemplaba una temporalidad pues idónea para poder ver la evolución del trabajador y la trabajadora dentro de su rol de puesto, ¿verdad? Y que eventualmente pues vamos a poder hacer esta verificación a llegar a un punto en que toda la institución va a estar al 100% verificada, que está no solo con sus cualidades, con sus aptitudes, con sus características idóneas para desempeñar el puesto, para poder tener un servicio de calidad y calidez para la institución, para la población en sí, sino que va a estar libre y, de nexos con la corrupción y que va a estar trabajando en un contexto de transparencia al 100%. Entonces consideramos que es una temporalidad, se evaluó el periodo, pero es importante establecer eso, ¿verdad? Que damos el primer paso con esta primera experiencia y que poco a poco estamos evolucionando para llegar a tener la idoneidad del proceso. Licenciado López, hay en estos procesos realmente son exhaustivos, son duros para la persona y duros para el equipo que lo está presentando. ¿Cuál va a ser su función específicamente cuando esto se esté dando y haya algún incidente, por ejemplo? ¿Se va a revisar el perfil de la persona cuando ingresó? ¿Se van a exigir nuevas pruebas o es otro proceso totalmente independiente de todo este que está tratando de darle pues como el sello de aval de la idoneidad de la persona? Gracias. Efectivamente, ya el Ministerio Público ha tenido desde siempre todo un proceso de contratación en el cual se veía toda la formación académica, las habilidades técnicas, la meritocracia, las habilidades requeridas para cada puesto. Lo novedoso realmente de este nuevo proceso es que a todo ese proceso de contratación que ya llevaba la Dirección de Recursos Humanos, ahora la unidad de asesoría en análisis y verificación viene a agregar otros filtros enfocados a la evaluación de probidad. El tema de la evaluación psicométrica, la entrevista profunda, la investigación socioeconómica, que es importantísimo poder determinar si el crecimiento económico que está teniendo el personal del Ministerio Público va acorde a los salarios que devengan. Las referencias crediticias, las referencias personales, laborales, estudiantiles que tiene la persona, y esto poder hacerlo de manera periódica. Resalto aquí a lo que ya dijo la licenciada Lourdes Paniagua y que preguntaba el doctor Rayo. En todo el sistema de justicia esto es novedoso, y en todo el sistema de justicia cuando ingresa una persona a laborar, ingresa y ya no se le da ese seguimiento. Esto es lo novedoso. Vamos a poder de manera periódica, todo nuestro personal del Ministerio Público, poder ir teniendo ese control. Lógicamente, si producto de esta investigación o cualquier otra investigación que surgiere en el transcurso del quehacer de cada uno del personal, surgieren o hay evidencias de la posible comisión de hechos delictivos, lógicamente se tendrán que plantear denuncias administrativas en la supervisión o denuncias penales allí en el mismo Ministerio Público para iniciar una persecución penal y se pueda investigar, condenar y sancionar a estas personas que están incurriendo en hechos delictivos, si así lo hubiera. Licenciado López, yo sí quisiera que ampliáramos esto último que acaba de mencionar porque genera un poco de confusión algunas de las funciones que usted nos ha descrito dentro de la Secretaría contra la Corrupción y lo que hace la unidad de supervisión, pero también lo que hace la Fiscalía de Asuntos Internos. Ahí hay como que aparentemente, y es por eso que le pido que amplíen, un traslape de funciones. En el caso que un ciudadano identifique que alguien que está trabajando en el Ministerio Público pues no solo comete alguna irregularidad, pero también empieza a cambiar su forma de vida. Hay dichos que dicen de que hay ciertas cosas que no se pueden ocultar y que por lo tanto, ¿a dónde se dirige? A supervisión, a asuntos internos, a ustedes en la Secretaría contra la Corrupción. ¿A dónde debe abocarse y dónde están las diferencias? Gracias. Efectivamente hay tres unidades, como usted dice, que pareciesen que tuvieran unas funciones
iguales pero no. Cualquiera de las tres unidades que usted menciona, Fiscalía de Asuntos Internos, Supervisión del Ministerio Público o la Secretaría de la Corrupción, podemos recibir las denuncias que se planteen. La gran diferencia está en el caso de la Fiscalía de Asuntos Internos, es una unidad del área fiscal que se encarga de investigar, acusar, en el tema puramente jurídico penal. Entiéndase aquí aquellos delitos o faltas de tipo penal que están reguladas en el Código Penal y en el que pudieran incurrir cualquiera del personal que labora en el Ministerio Público. Esto es importante. La Fiscalía de Asuntos Internos, su competencia material incluye aquellos hechos delictivos o faltas penales que puedan cometer el personal que labora en el Ministerio Público. A diferencia de eso, la supervisión del Ministerio Público se va a encargar de investigar y presentar las acusaciones respectivas en la Junta Disciplinaria, también todas aquellas acciones que incurra el personal del Ministerio Público, pero que se consideren faltas administrativas, o sea, aquellas que están reguladas en el Pacto Colectivo de Trabajo, en los reglamentos interiores de trabajo y en la diferente normativa administrativa del Ministerio Público. Ahora bien, la Secretaría contra la Corrupción tiene la función como dependencia administrativa y que depende directamente de la señora fiscal de hacer las coordinaciones y hacer esa articulación entre estas diferentes unidades, incluyendo la Fiscalía de Asuntos Internos, que es una fiscalía que está bajo enlace de la Secretaría contra la Corrupción, la supervisión del Ministerio Público, de tal cuenta que vaya buscando el cumplimiento de la normativa en materia en contra de la corrupción. Licenciada Paniagua, algo que no me ha quedado claro todavía es, a todas las personas de nuevo ingreso se les están realizando estas pruebas desde mayo, o por lo menos esto fue lo que se ha comunicado. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que ya laboraban? Ellos hay que esperar que cumplan 5 años desde que ya ingresaron, porque obviamente ellos tuvieron un proceso, pero no este proceso. O si se le va a realizar el proceso a todas las personas aunque ya estén dentro de la institución. Sí. El acuerdo de creación es a partir de mayo del presente año. Quiere decir que la asesoría está realizando estas pruebas con el personal de primer ingreso, reciente ingreso, a partir de mayo de este año. Nosotros no tenemos todavía el protocolo y el proceso para poder hacer este tipo de investigaciones al personal permanente o al personal que ya está dentro de la institución, pero el objetivo es que el personal que esté ingresando pues pueda ser el personal idóneo y probo para que pueda ingresar y formar parte de la institución. Sin embargo, el licenciado López pues podría ampliar un poquito este tema. Sin embargo, licenciada Paniagua, yo sí debo de insistir en esta pregunta, porque efectivamente hay casos y pues se han mostrado y hay sospechas, indicios de que algún personal ya que está laborando, y no de ahora o reciente, sino ya de algún tiempo, en el Ministerio Público efectivamente ha cambiado algunas de las cosas de su forma de vida y relaciones. Entonces la pregunta, vuelvo a insistir, ¿no tienen considerado iniciar también con esas evaluaciones y esas verificaciones con ese personal que ya está trabajando en el Ministerio Público? Sí, la asesoría lo que tiene es la cobertura y la buena disposición de si se requiere que se haga una investigación con el personal que ya está dentro de la institución, pues la asesoría tiene la facultad por instrucción de atender la solicitud. Sin embargo, como les comento, ahorita nuestro enfoque es el personal de nuevo ingreso. El mejor personal para que ingrese a la institución y que esté libre de cualquier línea de corrupción. Licenciado López, ¿tendrá usted el dato de cuántas personas nuevas se contratan cada año en el Ministerio Público comparado y cuál es el número de personas que laboran en este momento en la institución? Actualmente el Ministerio Público tiene un aproximado de 11.000 empleados. No hay
un promedio en cuanto al número de ingresos, pero aproximadamente ingresarán 50 a 60 personas de manera mensual. Se prevé en diciembre, el próximo mes, el Ministerio Público, y en el transcurso del otro año, llegará a tener la cobertura en los 340 municipios del país, que es uno de los grandes proyectos y uno de los grandes legados de la administración de la fiscal doctora María Consuelo Porras. Se espera que el Ministerio Público pueda llegar a los 13,000 empleados. Esa es la previsión que se tiene. En una respuesta, perdón, licenciado López, en una respuesta anterior usted fue muy enfático en decir que la Secretaría contra la Corrupción administrativamente depende directamente del despacho de la señora Fiscal General. Por tanto, creo que tenemos, tanto Carmina como yo, que insistir en la pregunta de que por qué no se están haciendo verificaciones y evaluaciones similares a las que le están aplicando al personal de nuevo ingreso, sobre todo si estamos hablando de 11,000 personas. Gracias. Gracias por la pregunta. Me permite aclarar la que ya habían hecho anteriormente. Sí, efectivamente, por la temporalidad de la normativa que se está aplicando y básicamente por el tema de principios de derecho laboral, por derechos ya adquiridos, que es lo que regula el derecho del trabajador, los derechos que ya tienen, producto de las contrataciones que ya se han dado, al personal ya permanente no se puede iniciar este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas se están comenzando de mayo 2020 hacia el futuro a las nuevas contrataciones que se vayan a realizar en el Ministerio Público. A las personas que ya están contratadas por un tema de legalidad, especialmente por derechos y principios laborales, esas personas han adquirido esos derechos y no se pueden realizar pruebas de manera retroactiva a los derechos que ya han ido adquiriendo. Es un tema puramente de derecho. Bien, licenciado, la verdad, la respuesta última preocupa, sí se lo quiero decir abiertamente, escudándose en algunos argumentos que usted dio, no, al menos en lo particular no me parece correcto, de que no se pueda adentrar a hacer evaluaciones y verificaciones del patrimonio, de las relaciones, de los vínculos de mucho del personal del Ministerio Público. Pero bueno, veremos qué pasa. Una buena iniciativa para nuevo ingreso pudiera estar empañado con algo que, al menos en lo manera personal, que considero que es personal. A ambos, muchísimas gracias. Se les agradece que nos hayan acompañado esta noche. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, a ustedes les agradecemos que continúen con nosotros. Después del corte haremos la segunda entrevista junto a Carmina Valdizán. Vamos a hablar con el secretario general del municipio de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, el licenciado Rafael Páez Conde, para tratar a más profundidad este hecho que se dio en Mushval y que nos explique pues, qué va a pasar hacia futuro. Los esperamos después del corte.